En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo en María y por María. Y hoy subrayamos, como hemos hecho toda la semana, por las benditas almas del purgatorio. Queridos hijos, hoy estamos en la prédica, especialmente por las benditas almas del purgatorio, como dedicamos todas las prédicas en realidad, pero queremos hacer una insistencia. Hemos estado rezando toda la semana por las benditas almas en la llamada Semana de los Difuntos. Y hoy queríamos enseñar algunos conceptos sobre el purgatorio, porque son cosas que de una u otra manera nos competen o nos competirán. Y vamos a ver entonces algunas ciertas enseñanzas que podamos brindarles sobre el purgatorio. Si Dios mediante, y así lo esperamos de todo corazón, nosotros podemos lograr la salvación eterna, así lo deseamos, lo pedimos confiando solamente en la gracia de Dios, hemos de saber que el régimen más común y habitual que sucede a un ser humano que logra la salvación es pasar antes por el purgatorio, por las penas del purgatorio, para terminar de pagar por todos los pecados e imperfecciones que no pagamos aquí en la tierra, y así hemos de estar en ese lugar de purificación a través del fuego y de otras penas. ¿Cuánto puede durar el purgatorio? En cada ser humano obviamente es distinto según el juicio, depende de los pecados que haya cometido y de cuánto no haya pagado aquí en la tierra, pero podemos decir, me permito expresarme con todos los santos y conforme con todos los santos, que son tiempos bastante largos, muchos años en general. Un alma puede estar 40 años en el purgatorio. Hace relativamente poco nos han pedido, los felicitamos, una misa por un alma que lleva 40 años de fallecida, otra 44, quiero recordar otra de 42. ¿Puede un alma estar 40 años en el purgatorio? Puede estar un siglo, puede estar varios siglos, puede estar en el purgatorio hasta el fin de los tiempos y recién allí solamente terminar el pago, terminar la purificación, y la respuesta es sin duda que sí. Y solo Dios sabe cuánto tiempo le va a tocar a cada uno. El problema es que nada impuro puede llegar a Dios, la máxima pureza, nada impuro puede llegar a Dios. Y los seres humanos somos extremadamente imperfectos, con miles de pecados, espero que veniales, espero que leves, y que a veces ni percibimos. Somos tan imperfectos que a veces ni percibimos plenamente, por lo menos, los pecados, las miles de imperfecciones, los miles de defectos que tenemos. Y quiera Dios que no, cada uno sabrá, pero con más los pecados mortales que cada uno habrá hecho, ojalá que no, y que aún confesados restan con su deuda, por falta de suficiente arrepentimiento y por tantos motivos más. Perdónanos nuestras deudas, decimos en el Padre Nuestro. Por eso el purgatorio puede ser, y de hecho los santos así lo enseñan, tan largo. ¿Qué tan duras pueden ser las penas y los castigos del purgatorio? Las almas del purgatorio son llamadas las benditas almas, porque son almas que ya pertenecen en forma definitiva a Dios, son almas de Dios, las benditas almas, son almas que ya están salvadas, pero aún así, por la justicia de Dios y para pagar hasta el último centavo, tienen castigos durísimos en el purgatorio. ¿Qué tan duros pueden ser? Otra vez, me permito decir con todos los santos, y me permito decir que todos los santos enseñan, que esos castigos del purgatorio son tan duros como los del infierno. Durísimos, entonces. Con la diferencia que el infierno es para siempre, y en el purgatorio, una vez pagado todo, uno puede por fin pasar al cielo. De allí lo importantísimo de poder pagar por los pecados y de debemos pagar por los pecados aquí en la tierra.
es impresionante a veces la falta de conciencia que tenemos como católicos de lo que nos va a tocar. Entonces tenemos que hacer serios esfuerzos por tratar de pagar aquí en la tierra. Y los católicos en general somos casi nulos en ese esfuerzo que deberíamos tener para pagar aquí. El peor de los sufrimientos, cruces, sacrificios, tribulaciones, etcétera, que podamos sufrir o hacer aquí en la tierra para pagar por los pecados, y la deuda suele ser enorme, enorme la deuda nuestra. Todo eso es nada en comparación al más pequeño castigo del purgatorio. Es como el infierno, imaginen eso. Por más de que sean benditas almas, la justicia de Dios pide eso. Entonces, durante toda nuestra vida, deberíamos hacer sacrificio y penitencia y oración para pagar por nuestros pecados. Y mucho, y mucho. Entonces, en primer lugar, es muy importante rezar por las benditas almas, por esos sufrimientos que ellas tienen, porque ellas no pueden hacer nada por sí mismas. Ellas en el purgatorio, esas benditas almas, no pueden hacer nada en favor de sí mismas y están desfalleciendo. Como dice el himno, creo que lo compuso el Papa León XIII, languentibus, en desfallecimiento, están desfalleciendo allí. Y tal vez si nuestro coro lo puede interpretar, no sé. Y están allí desfalleciendo, esperando que desde aquí, desde la tierra, les ayudemos. Y mientras mayor es el vínculo de caridad que me une a tal o cual alma en el purgatorio, mayor es la obligación que yo tengo de rezar. Estoy muy obligado a rezar por mis difuntos, por los que hayan muerto, si murió mi papá, si murió mi mamá, mi abuelo, abuela, hermanos, esposo, ni hablemos, una esposa o al revés, por la esposa, por los hijos, primos, tíos, parientes, por los amigos que hemos querido y que están muertos, por un alma especial que tal vez conocimos y falleció, por sacerdotes, la caridad de rezar por sacerdotes, por obispos, por supuesto también, que estén en el purgatorio. Son las famosas obras de misericordia o ayuda al prójimo. Y estas que estoy nombrando son las ayudas u obras de misericordia espirituales, que son mucho más importantes, lo saben, que las obras de misericordia corporales. Las espirituales ayudan el alma del prójimo, las corporales solamente el cuerpo. Y aquí, en lo que estamos diciendo, cabe esa obra tan hermosa que se llama rezar por vivos y por difuntos. Y hoy insistimos, difuntos. Y en segundo lugar, haciendo esas obras, nos hacemos un propio bien. Nos hacemos a nosotros mismos un gran bien, rezando por las benditas almas, haciendo decir misas, responsos, ofreciendo la Santa Comunión por las almas, el Santo Rosario, la novena de las almas, otras oraciones, sacrificios, yendo al cementerio esta semana, las indulgencias, etc., nos hacemos un gran bien a nosotros mismos. Lo que hemos enumerado son los famosos sufragios por los difuntos, los sufragios por los difuntos. Y todo esto que enumeramos, si lo hacemos, va a redundar en beneficio propio. Es importantísimo saber estas cosas y hacer estas cosas. Beneficio propio sea por el mérito y premio que Dios nos va a dar, sea porque Él, además, con su providencia, va a hacer que cuando nosotros estemos muertos, si hemos hecho estas obras, van a caer este tipo de obras a favor nuestro también cuando estemos muertos. Él va a manejar con su providencia que alguien aquí en la tierra rece por nosotros y seamos beneficiados también. ¿Y dónde está el purgatorio? ¿Dónde está el purgatorio?
Si consideramos, y creo que también puedo hablar en nombre de todos los santos, que el infierno está en el centro de la tierra, así lo enseña letra por letra un doctor de la iglesia, San Alfonso María de Ligorio, por nombrar uno, enseña letra por letra que el infierno está en el centro de la tierra, en el libro Preparación para la muerte, un doctor de la iglesia. Siendo eso así, creo que podemos decir, y me permito hablar en nombre de todos los santos, que el purgatorio también está en esas zonas del centro de la tierra. Por otro lado, y esto es muy interesante saberlo, tal vez muchos lo sabrán, siempre se ha dicho, muy interesante, que hay una razón de conveniencia de que el hombre sea castigado en el mismo lugar que pecó, que el hombre sea castigado en el mismo lugar que hace el pecado. Por eso hay una conveniencia de que infierno, purgatorio sean aquí en la tierra, en el centro, como dicen los santos. Otra cuestión, se puede, entre comillas, más coloquialmente, ¿se puede pasar derecho al cielo? ¿Se puede ir directo al cielo? Claro que sí se puede, pero es difícil. Porque los hombres somos demasiado imperfectos y muy volcados al pecado. Cometemos muchísimos pecados. Espero, como decíamos, que siempre sean pecados pequeños, veniales, y que con la gracia de Dios nunca hagamos un pecado mortal. Mas con eso, y a pesar de ser pequeños, es difícil ir directo al cielo. Y sin embargo tenemos la paradoja de que varios santos, creo puedo decir, pero me refiero en particular a una grandísima santa, a pesar de lo difícil que lo vemos por nuestra imperfección, una grandísima santa como Santa Teresita del Niño Jesús y la infancia espiritual, nos enseña que la santidad es fácil. Y es así, sin duda, los que saben son ellos. Pero el problema no deja de estar dentro de nosotros mismos. Somos demasiado imperfectos, demasiado imperfectos. Todos estamos llamados e invitados por el bautismo a la santidad, a ser santos. Y si llegamos al punto de santidad que Dios pensó para nosotros, podremos pasar al cielo sin estar en el purgatorio. Una pregunta discutida: ¿puede darse que un santo, es decir, alguien que haya llegado a la santidad, puede darse que tenga que pasar algún pequeño tiempo en el purgatorio? ¿Puede llegar a ocurrir eso? Que alguien haya llegado a la santidad y sin embargo tenga que pasar un pequeño tiempo en el purgatorio. Eso es un tema discutido, me permito decir. Algunos teólogos creen que sí, que algún santo que no haya llegado a una santidad eminente tal vez pueda llegar a pasar un brevísimo tiempo en el purgatorio. Dios nos libre y guarde. Yo creo que no, es un tema discutido. Y una santidad eminente, ¿quiénes parecen haberla reflejado por su vida o hasta por sus escritos? Santa Teresa de Jesús, que estaba, como comúnmente se dice, en el matrimonio espiritual, tiene que haber pasado derecho sin duda al cielo. Santa Catalina de Génova, que les voy a hablar. Otra Santa Catalina de Siena, una santidad eminente, tiene que haber ido derecho al cielo. La gran gloriosa patrona de Hispanoamérica, Santa Rosa de Lima, con las cosas que le dijo Dios, tiene que haber ido derecho al cielo. Santa Teresita del Niño Jesús, que nombramos, San Juan de la Cruz, San Pedro de Alcántara. Esos autores dicen de una santidad eminente. Y fuera de ello puede darse algún santo que tenga que pasar un brevísimo tiempo en el purgatorio. Dicen, no sé si será cierto, pero dicen que el padre Pío de Pietrelcina tuvo que pasar unos instantes en el purgatorio por haber sido un poquito indulgente con una señora que estaba algo mal vestida. Si el padre Pío, ¿qué espera para nosotros entonces? Dicen, no sé si es cierto, pero alguna vez lo escuché. Personalmente, yo soy de la opinión que si alguien llega a la santidad que Dios pensó para él,
va derecho al cielo. Otra enseñanza o cuestión es recalcarles qué otras maneras, porque la santidad se nos presenta difícil, qué otras maneras puede haber de ir directo al cielo sin estar en el purgatorio. El martirio. Si a uno lo asesinan por ser católico, tiene el premio del martirio y tiene el premio de haber dado la sangre y la vida por Dios nuestro Señor Jesucristo y por el catolicismo, tiene el premio de poder ir derecho al cielo sin pasar por el purgatorio. Pero el martirio, que es el acto supremo de la virtud de fortaleza, pura gracia de Dios, el poder soportarlo. Piensen los mártires que leemos todos los días en el martirologio, los tormentos que tienen a veces. El martirio es solamente un don del Espíritu Santo y suele ser el premio de una vida entregada a Dios. No es que yo voy a ser un mal católico y seguro que si me quieren matar por Cristo voy a ser capaz de dar la vida. Normalmente ese don del Espíritu Santo de fortaleza, el don supremo, la vida por Dios y el catolicismo, es un premio, una vida entregada a Dios, una vida esforzada, una vida entera intentando de corazón ser un buen católico. Normalmente ese es el régimen del martirio. Puede haber alguien flojo, despreocupado, que Dios le regale. Dios es Dios, Dios puede regalárselo a quien quiera, pero normalmente es una especie de coronación de una vida. Otra forma de ir directo al cielo es ganar una indulgencia plenaria antes de morir. Por lo menos están dispuestas para nosotros dos, y tiene que saberlo todo católico, por lo menos hay dos para tratar de ganarlas antes de morir. Existe una bendición con indulgencia plenaria para enfermos graves. Si yo estoy gravemente enfermo en el hospital, o si un ser querido está gravemente enfermo en el hospital, hay que pedir la bendición para enfermos graves con indulgencia plenaria. La posibilidad de ganarla y pasar derecho al cielo. La otra indulgencia que está a nuestra disposición es la indulgencia plenaria de la cruz de la buena muerte, que hemos hablado mucho al respecto. Para mí, o para un ser querido, yo siempre tengo que tener en mano una cruz con esa bendición para poder besarla. Jesús, 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 etc. Ya muchas veces hemos enseñado eso y pueden volver a pedir a las hermanas que hacen mucho apostolado con la cruz de la buena muerte, volver a pedir el papelito con las condiciones. Estas cosas están dispuestas para nuestro beneficio, hay que conocerlas y usarlas para uno propio y para los seres queridos que están por morir. Siempre tener a mano la cruz de la buena muerte. Y en la prédica, el tercer punto y último, hoy queríamos solamente anunciarles sobre una gran obra escrita y en ella se habla sobre el purgatorio y esperamos en poco tiempo poder editarla, ofrecérselas y que puedan leerla. Esa obra se llama Tratado del Purgatorio y está escrita por Santa Catalina de Génova, no confundir con las otras Catalinas, por Santa Catalina de Génova. A pesar de ser breve, es bien breve, tiene muchísimo contenido y por eso con el favor de Dios decíamos solamente anunciarla hoy y si Dios nos ayuda a hacerles una prédica entera de esa obra el próximo domingo y hoy tan solo leerles una breve vida de la autora, de Santa Catalina de Génova. Entonces me permito leerles una breve reseña, presten atención por favor. Santa Catalina de Génova nació en 1447, perteneció a una familia noble, los Fieschi, una familia que, fíjense, había dado 2 papas a la Iglesia Católica dentro de esa familia, varios cardenales, varios obispos, una familia noble de Génova. Su papá había sido virrey de Nápoles, se llamaba Giacomo Fieschi, su mamá Francesca di Negro. Muy precoz ella, cuando tenía solamente 13 años, quiso entrar ya a un convento a los 13 años. Por eso volvemos a invitar a las jovencitas, ya estuvo una
una de 16 años haciendo una breve experiencia con nuestras hermanas, porque así es como se dan a conocer las vocaciones, a que pasen un pequeño tiempo, hacemos un paréntesis en el convento con las hermanas, por más de que sean muy jóvenes de edad. Ella a los 13 años quiso entrar al convento. Hay otra jovencita de otro lugar de Colombia, 16 años, de paso, por si ve la prédica, para que haga su experiencia, la instamos. Pero fuera de ella, a los 13 quiso entrar en el monasterio de Santa María de las Gracias, y le dijeron que no. Usted es demasiado chica, le dijeron. No la recibieron, pero ahí hizo el intento. Su hermana ya estaba dentro de ese convento. La familia de Catalina eran de los güelfos, no voy a explicar hoy qué eran, o no explicaré mucho, eran los partidarios del Papa. En esa época peleaban muchísimo, y en especial los italianos, llevaba siglos ese problema. Su familia era de los güelfos, es decir, de los partidarios del Papa, y estaban los gibelinos. Y cosas duras, o no sé cómo llamarla, su familia en la casa con un gibelino, contra del partido contrario al Papa, llamó un hombre libertino, otra vez, como Santa Mónica, como Santa Rita, y como a veces nos cuentan que sufren algunas mujeres. Un hombre libertino, dilapidador, etc. La casan, costumbres de la época, con solo 16 años, ya está casada, y comienza esa vida matrimonial con un hombre así, con un hombre de esas características. Los primeros 5 años de casada, por supuesto, un martirio, una cruz, todos los dolores. 5 años después, a los 21 años, no se sabe si por la insistencia de la familia, por las relaciones con el esposo para mejorarlas, o porque tal vez ella misma quiso ganarse a su esposo, toma la mala decisión. Ella que había querido ser religiosa a los 13, a los 21 años, sufriendo el matrimonio, toma la mala decisión. Si mi esposo es así, yo me voy a hacer como él. La mala decisión. Entonces entra en toda esa vida frívola, licenciosa, una niña que a los 13 quiso ser religiosa. Mala elección, la vida del mundo. Y hay un relato de su vida que dice así, entre comillas: para consolarse de su dura vida matrimonial, se sumergió en los placeres del mundo, hasta que en poco tiempo se vio tan abrumada de pecados que se veía sin remedio, sin esperanza de poder salir nunca de ese estado. A tanto llegó que no solamente se gozaba en el pecado, sino que de él se vanagloriaba. Todo su gusto y amor, todo su afecto y gozo no estaban sino en las cosas terrenas, y las cosas espirituales le resultaban sumamente amargas, pues tenía cambiado el gusto del cielo a la tierra, la que había querido ser monjita a los 13. En las vidas nuestras, ¿cuántas veces así? De adolescente, niño, quiero ser cura, quiero ser... Y después un desastre la vida, un desastre la vida. 5 años más tarde, con 26 años y 10 ya de casada, la gracia toca el corazón de ella y lo cambia por completo. ¿Qué ocurrió? Va a hacer una visita un día a su hermana, que ya estaba en el monasterio, habíamos dicho, Limbania se llamaba, y le cuenta sus confidencias, sus penas, inquietudes, el alma, cómo estaba. Su hermana le invita a confesarse con el capellán de su propia comunidad. Y Catalina acepta, pero de mala gana, se dice. Acepta porque la hermana le insiste. Acepta de mala gana, se dice, y apenas se arrodilla, viene un rayo de luz, una gracia enorme de Dios, y que le muestra toda su alma, le muestra para su corazón, para su espíritu, el horror de sus pecados, y una conmoción de ese calibre termina haciendo que ni siquiera pudiese terminar esa confesión, y tiene que ser ayudada para ser llevada a su casa. Pero es el punto de su conversión.
Estamos en el año 1473 y allí ella opta por llevar 4 años muy intensos para pagar por sus pecados, sacrificios, oraciones, austeridades, etc. Pagar por sus pecados, lo que decíamos en relación a las benditas almas del purgatorio. Después de estos 4 años, ella tiene 30 ya de edad. Durante 22 años se cree que ella va avanzando y metiéndose más en la vida iluminativa, que es el siguiente escalón en la santificación personal. Puede recibir la comunión diaria, que era algo muy raro en esa época. Lleva años y años de ayuno riguroso y sin embargo siempre tiene mucha vitalidad. Pasa horas enteras, por supuesto, en oración, y el fuego interior de su amor va creciendo y creciendo y creciendo por y hacia Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y de esta época proceden las enseñanzas que recién aludíamos, el tratado del purgatorio. Épocas de mucho amor a Dios y creciendo fuertemente en Él, trabajando en la ayuda de los pobres, en los enfermos, en las pestes de la época, y ese cambio total y ese gran amor que ya tiene a través de estos años en su alma, hace como otra Santa Mónica, como otra Santa Rita, que su esposo se convierta. Ahí tienen un tercer ejemplo, algunas damas para rezar por su esposo. Ya son 3 santas para tener ánimo y tenerlas para intercesoras. Logra la conversión de su esposo, logra la conversión de otras personas, etcétera, etcétera. Su esposo muere en 1497, y cuando consigue la conversión de su esposo, llevan desde entonces o deciden vivir desde entonces en castidad en el matrimonio. Años después, para 1497, él muere. En 1499 ya está en la unión con Dios, en la vida unitiva, con sus fenómenos místicos, y lleva desde entonces una enfermedad muy misteriosa que no puede ser curada y la va a llevar a la muerte. Y la muerte va a ocurrir recién 11 años después, una enfermedad misteriosa que parece de origen sobrenatural. Muere en 1510, 11 años en este estado de unión con Dios, consumida en el amor a Dios, y la fecha es año 1510, el 15 de septiembre, nuestra actual fiesta de los dolores. Tenía 63 años de edad. 1510, a la fecha han pasado más de 500 años, su cuerpo está incorrupto. Y la canonización llegó para el año 1737 por el Papa Clemente XII, más de 200 años después de su muerte. Y Pío XII la constituyó patrona secundaria de todos los hospitales de Italia en 1944. Sobre su obra, que esperamos con el favor de Dios poder explicárselas o relatárselas, Tratado del Purgatorio, se dice que ella no escribió nada, que en realidad son apuntes tomados por sus amigos y discípulos. Uno de ellos es el notario Ettore Vernazza, que escribió una de las vidas más famosas de ella, y su confesor era Cattaneo Marabotto. Son tal vez los dos que escribieron las enseñanzas y la vida de él, las más importantes, me permito decir. Termino la prédica con un puro texto de una profecía a la espera de la explicación del Tratado del Purgatorio, y termino, decía, con una poesía de nuestra amada España, de nuestra amada Madre Patria, del siglo de oro español, de Fray Pedro de los Reyes, que si no la recuerdo en absoluta literalidad, si no la recuerdo en perfección de memoria, supongo que su autor desde la otra vida será indulgente y permitirá algún pequeño error, porque la relato de memoria o como la tengo en el espíritu, y que tiene que ver mucho con esto que tratamos de enseñarles, de pagar por los pecados, de hacer nuestra santificación personal, de trabajar
por nuestra santificación personal. Ya alguna vez le hemos reseñado, se llama Yo para qué nací. Y en la parte que recordamos de memoria o casi de memoria dice así: Yo para qué nací, para salvarme. Dejar de ver a Dios y condenarme, triste cosa será, pero posible. Posible, y río, y duermo, y quiero